Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:32), 6:32 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que la administración Trump publicó por primera vez un informe oficial que niega la crisis climática y cuestiona el alarmismo sobre el calentamiento global. El Departamento de Energía estadounidense difundió el borrador Una revisión crítica a los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de Estados Unidos, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Clima. El documento justifica científicamente la decisión de la EPA de rescindir la norma de 2009 que establecía que las emisiones de CO2 son una amenaza para la salud pública. El informe sostiene que las concentraciones elevadas de CO2 potencian el crecimiento de las plantas, contribuyendo al reverdecimiento y aumentando la productividad agrícola. Asegura que los modelos climáticos han exagerado las tendencias de emisiones y que la mayoría de fenómenos meteorológicos extremos no muestran tendencias significativas a largo plazo. El documento, elaborado por 5 científicos independientes, incluyendo a John Christie y Judith Curry, concluye que las políticas de mitigación agresivas causan más daño que beneficio. Es la primera vez que el gobierno de una potencia mundial cuestiona oficialmente la existencia de una crisis climática. Bueno, lo comentaba la semana pasada en estos micrófonos. El poder se ejerce. Hace mucho tiempo que desde el ala progre empeñada en destruir Occidente, destruir las libertades de Occidente, destruir la economía de Occidente, siempre en beneficio de China, hace muchísimo tiempo que ellos no usan argumentos, ellos usan la imposición. Un ejemplo de esa imposición: la famosa chorrada de «es que existe un consenso científico sobre el cambio climático». Mentira. No existe semejante consenso científico. Lo que sí existe es que todos aquellos científicos que se han atrevido a levantar la voz para denunciar que lo del cambio climático es una estafa de tamaño colosal, les han hecho la vida imposible, les han tratado de cancelar, les han expulsado a algunos de las universidades. La persecución ha sido implacable y luego encima tienes que escuchar a la gentuza progre diciendo «es que claro, ellos no son científicos». Oiga, qué argumento tan bueno. O sea, si defiendes el calentamiento global, eres científico. Si no lo defiendes, es que no eres científico, eres realmente un estafador y fuera. Te echamos de la universidad. Claro, y luego dicen, hay consenso científico. Hombre, claro, si define usted a los científicos como solo aquellos que defienden el calentamiento global, entonces, claro, hay consenso científico. El 100% de los científicos, según ustedes, defienden el calentamiento global. Por supuesto que no hay consenso científico en lo del calentamiento global. El calentamiento global, todas las teorías catastrofistas se basan en algo, pues, muy manipulable, que son modelos matemáticos. Llega un tío y dice, a ver, si seguimos por esta senda, entonces dentro de 45 años el agua nos llegará por la cintura. ¿Y cómo lo sabe usted? No, porque me he hecho un modelo matemático. Claro, en un modelo matemático usted puede meter lo que le dé la gana. En los años 70, el famoso Club de Roma sacó un informe denominado Los límites al crecimiento, donde vaticinaban que en cuestión de nada, como no controláramos la población mundial, pues se iban a acabar los recursos, no iba a haber alimentos para todos, nos íbamos a quedar sin petróleo, vamos, que íbamos a colapsar. ¿Y cómo hacía el Club de Roma esos vaticinios tan siniestros? Pues muy sencillo, le encargaron a unos tíos del Instituto Tecnológico en Massachusetts un modelo matemático, y entonces ese modelo matemático decía, chicos, o controlamos la población o aquí vamos a morir todos. Por supuesto era mentira. Era simplemente una manera de tratar de evitar que Occidente siguiera desarrollándose para favorecer en aquel entonces a la Unión Soviética. Era una manera de atacar la economía del mundo libre desde los planteamientos de la economía de planificación centralizada soviética. Luego ya sabemos qué pasó, cayó la Unión Soviética, pero oiga, estos que se dedican a recurrir al catastrofismo, pues no tiraron la toalla. Lo que hicieron fue
Pues sustituir la matraca, como se demostró que era mentira que los recursos se acabaran, y hoy tenemos más abundancia de comida, muchos menos hambrientos y mucha más abundancia de petróleo que lo que había en 1970, entonces hay que cambiar el asunto. Y primero fueron con el asunto del agujero de la capa de ozono, que luego resulta que el agujero desapareció y entonces ya dejaron de hablar de ello. Luego empezaron con la matraca del calentamiento global. Luego, como no estaba muy claro que esto se calentara mucho, empezaron a hablar de cambio climático. Es toda una estafa. Toda una estafa con una finalidad política, que es destruir la economía occidental en beneficio antes de la Unión Soviética y ahora de China. Bueno, pues ¿a qué juegan los progres? A imponer ese relato como sea, expulsando gente de las universidades, insultando a quienes se atreven a cuestionar las cosas, llamando terraplanistas a los que se limitan a señalar, oiga, que decía usted que en 2014 desaparecía el hielo del polo y estamos en 2025 y ahí está el polo con más hielo que nunca. A quienes dicen eso, terraplanista. No. Vale ya de mentiras, vale ya de estafas. Una de las cosas que hicieron los progres en época de Obama fue declarar que es que el calentamiento global representaba una amenaza para la salud de los estadounidenses. ¿Qué se conseguía con esa declaración? Pues muy sencillo. Igual que Trump declara, el tema de la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y eso le faculta como presidente a tomar medidas contra la inmigración ilegal, pues Obama hizo lo mismo, pero con el calentamiento global, climático. Con el calentamiento global dijo, el calentamiento global es una amenaza para la salud de los estadounidenses y eso le facultó para tomar medidas ¿en favor de qué? En favor de toda la matraca de la estafa climática con la cual algunos han hecho unas fortunas inmensas y por supuesto China ha estado creciendo imparablemente mientras Occidente dejaba de crecer o incluso, caso de la Unión Europea, decrecía. Bueno, ante los progres, ante esta gente que impone su visión de las cosas, no hay que perderse en debates. Lo que hay que hacer es contraimponer y Trump lo hace perfectamente. Ha acabado con esa declaración de que el calentamiento global es una amenaza para la salud de los norteamericanos, con lo cual, pues a partir de ahora se acabaron las mandangas de tratar de imponer ciertas chorradas de la estafa climática amparándose en esa supuesta amenaza. El paso es importantísimo porque oficialmente Estados Unidos acaba de declarar que no hay crisis climática ni amenaza climática. Y ojo a quienes ha elegido Trump para ese comité de científicos que son los que han redactado al final el informe. Uno de esos 5 científicos es una señora que se llama Judith Curry. Judith Curry, que es una señora que desde el principio aceptaba que la temperatura se está elevando y que en el planeta y que eso se debe a la actividad del hombre. Es decir, no es alguien que cuestione esos planteamientos básicos, pero se le ocurrió empezar a decir, oye, pero una cosa es aceptar eso y otra cosa es las exageraciones que estamos leyendo y por Dios va a desaparecer el hielo del polo. No, la cosa no es tan grave y en segundo lugar no puedes estarte gastando cantidades ingentes de dinero en cosas que realmente no provocan ningún problema, por lo menos a corto plazo. Bueno, se le ocurrió a Judith Curry empezar a criticar esas exageraciones del discurso climático y automáticamente la campaña contra ella fue brutal, pero brutal, intentando cancelarla de todas las formas posibles. ¿Y qué pasó? Pues que Judith Curry se convirtió en una de las más activas combatientes contra lo que es la estafa del calentamiento global, sin negar que el hombre pueda tener influencia del clima y sin negar que podemos estar experimentando aumentos de temperatura, pero intentando mantener la racionalidad, intentando mantener el debate científico en sus justos términos, que es lo que deben hacer los científicos. Bueno, pues felicidades a Trump, de nuevo demostrando que a los progres se les puede hacer frente.
Es más, se les debe hacer frente. Y se les debe hacer frente con sus mismas armas. Es decir, utilizando todas las herramientas legislativas y de comunicación a nuestro alcance. No concediéndoles ni un milímetro, como decía Milei, porque como le concedas a un progre un milímetro estás muerto, porque inmediatamente se coge 3 kilómetros. Bueno, la semana pasada ya veíamos cómo la empresa Servinavar, esa empresa propiedad al 45% de Santos Cerdán, se dedicaba a repartir pellizquitos entre determinados políticos navarros. Por ejemplo, la pareja de un dirigente de Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, la pareja de la dirigente nacionalista de Navarra, Uxue Barcos. Bueno, empiezan a salir datos que quizá explican el porqué de esos pellizcos. Escuchen. Uxue Barcos adjudicó 1,3 millones de euros a Servinavar tras patrocinar la constructora eventos del diario de noticias medio afín a su gobierno. Servinavar patrocinó en noviembre de 2018 un foro de vivienda organizado por el periódico invirtiendo 9.667 euros, justo un mes antes de que su UTE con Acciona se llevara la adjudicación de 6,8 millones de euros por construir 62 viviendas de protección oficial en Pamplona. En 2018 el objeto social de Servinavar era gestión administrativa, añadiendo construcción recién solamente en el año 2020. El evento también fue patrocinado por Prestomedia, empresa del marido de Barcos, Jesús González Mateos, que recibió 4.840 euros de Servinavar ese mismo año. Barcos emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la operación y calificando las informaciones de torticeras. Tanto Diario de Noticias como Diario de Ella forman parte del grupo Noticias, presidido por Iñaki Alzaga, socio de Anchón Alonso en la empresa Alegure, que también recibió adjudicaciones del gobierno navarro. Ante esto, Vox acusó a estos medios de limitarse a reproducir comunicados sin cubrir adecuadamente el caso de Servinavar. Bueno, o sea que Servinavar era inicialmente pues una simple gestoría. ¿Tiene usted una frutería, señora? Bueno, pues nosotros en Servinavar le hacemos la declaración de la renta o le llevamos las cuentas mensuales. ¿O quiere usted hacer no sé qué trámite administrativo? Pues nosotros en Servinavar se lo hacemos. Y de repente, pues a través de los contactos, Anchón Alonso pues era socio del tío que es dueño del DEIA y del Diario de Navarra en otra empresa. Anchón Alonso era socio de Santos Cerdán, del PSOE. Anchón Alonso brujuleaba por los eventos de la política navarra, aprovechando su entrada pues en medios y en el Partido Socialista. Anchón Alonso establecía relaciones con el marido de Uxue Barcos y con la pareja del otro tío de Unión del Pueblo Navarro. Vamos, que estaba en todas las salsas. Y entonces esa gestoría que hacía las declaraciones de la renta para los fruteros del barrio, pues resulta que pasa a unirse en uniones temporales de empresa con Acciona, una de las mayores constructoras de este país, y a empezar a tener pues adjudicaciones millonarias. ¿A ustedes a qué les suena? Pues hombre, a que yo tengo la entrada, tú Acciona tienes la capacidad de hacer obras, pues ya está, en fin, un win-win. Los dos salimos ganando de nuestra colaboración. Y efectivamente, esa gestoría pasó a dedicarse a hacer obras de todo tipo. Hombre, igual que por ejemplo, pues alguna empresa sin actividad conocida en el sector sanitario se llevó con Salvadorilla pues unos buenos dineros durante la pandemia para el suministro de material sanitario. Por cierto, ¿qué pasa con eso, con ese dinero que repartió Salvadorilla? ¿Qué pasa con esas empresas catalanas que sin experiencia en el sector sanitario se llevaron cantidades astronómicas en suministro de materiales médicos?
¿Por qué no ningún juez está investigando semejante cosa? No sé, tengo curiosidad. Pero bueno, volviendo a Navarra. Lo que está claro es que Navarra es un lodazal de corrupción. Un lodazal, iba a decir que muy transversal, pero no. Lo del tío de UPN cuya pareja cobraba de Servinavar, pues bueno, más parece una excepción que una regla. O no sé si estoy siendo demasiado ingenuo con UPN, probablemente sí. El caso es que el socialismo navarro y el nacionalismo ligado al nacionalismo vasco en Navarra eran un lodazal terrible. Y lo gracioso es como la historia se repite, porque si van ustedes a la hemeroteca y buscan presidentes del gobierno navarro, verán que hubo en tiempos uno que se llamaba Urralburu, a quien pillaron con las manos en la masa, cobrando comisiones de empresas constructoras, hombre, siempre la misma cosa. Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Fue, si no me equivoco, condenado por ello a una condena, en fin, dura. Bueno, pues el socialismo navarro siempre vuelve por sus fueros, siempre vuelve a la corrupción. Y Chivite, ya saben ustedes, que tiene a su tío en el gobierno, que mantenía a un funcionario más allá de su edad de jubilación para que pudiera participar en los concursos donde se asignaban las obras, a Acciona y a Servinavar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, una porquería de principio a fin, todo. Pero era una porquería que hasta hace no demasiado pensábamos que estaba limitada al socialismo navarro. Y resulta que el nacionalismo vasco-navarro pues estaba también metido de hocicoz, parece. Bueno. ¿Se puede ser anticapitalista y millonario? Pues hombre, sí, se puede ser. De hecho, tenemos un buen ejemplo que ha saltado a los medios en estos días de una dirigente de la CUP, los anticapitalistas de extrema izquierda catalanes, que tiene un patrimonio familiar de 35 inmuebles, 13 milloncejos de euros. No está mal, ¿eh? Así soy anticapitalista yo también, escuchen. La exdiputada y exsecretaria general de la CUP, Eulalia Reguant, ha sido denunciada por una facción de su propio partido por la contradicción entre su discurso anticapitalista y su patrimonio familiar de 35 inmuebles en Barcelona. La plataforma por un independentismo de combate, PUIC, reveló que mientras predica la colectivización de propiedades, su familia atesora pisos, locales, trasteros y aparcamientos. Uno de los inmuebles está alquilado a la propia CUP para recibir visitas de diputados. La controversia se extiende a otros dirigentes anticapitalistas de la formación. Benet Salellas posee 2 pisos, 3 locales y 6 fincas rústicas. Dolors Sabater declaró copropiedad de 8 inmuebles por 1,2 millones de euros. Imar Ampurdanes, líder de Arran, residía en un casoplón con piscina en el Tibidabo mientras distribuía manuales de ocupación. Puig considera que hablar de anticapitalismo mientras tu familia acumula pisos en Barcelona no es solo incoherente, es una burla. La plataforma acusa a Reguant de representar una izquierda que ha aprendido a vivir muy bien dentro del sistema que dice combatir. Bueno, qué sorpresa, ¿verdad? Resulta que los que van de anticapitalistas pues son todos, bueno, no todos. De hecho, otra facción del partido es la que les está señalando con el dedo. Pero buena parte de los dirigentes resulta, pues hombre, que son millonetis. Vamos, que defienden la Cataluña anticapitalista, donde por supuesto yo puedo tener 35 inmuebles valorados en 13 millones de euros. Todos ellos son una farsa. Son una farsa los que fingen defender la República Catalana en plan Braveheart y luego no ponen un euro suyo nunca para esa lucha por la independencia, o salen corriendo en un maletero para que no les pillen, y siempre roban todo lo que pueden del dinero de los impuestos de los catalanes y de los demás españoles. Es la utilización de una causa para envolverse en ella
y que la gente no vea que con las dos manos están trincando. Y por supuesto, pues, ¿quiénes pueden sentirse más tentados a trincar y a envolverse en esas causas? Hombre, pues precisamente aquellos que viven estupendamente, tienen unos patrimonios que te pasas gracias al el aprovechamiento del nacionalismo y quieren seguir disfrutando de esa fuente de extracción de recursos. En fin, me alegra mucho que estén abofetadas en la CUP, me alegra mucho que se señalen unos a otros con el dedo por los inmuebles que poseen y que contrastan tanto con su discurso ideológico, y me alegra mucho que todo esto estalle, que todo esto llegue a los medios, sobre todo porque viene a favorecer una tendencia que ya se está observando en toda España, pero también en Cataluña, como la juventud está abandonando el independentismo y se está pasando a Vox. Hasta en Cataluña. Bueno, normal, ¿no? La juventud tiende a aborrecer la hipocresía, las medias tintas. La juventud a veces lleva eso demasiado lejos y lleva a no comprender los matices que a veces son necesarios. Pero desde luego a los hipócritas es que se les ve a la legua y a la juventud le causan rechazo. Normal que ahora los jóvenes vayan por otros derroteros que no son precisamente los que marca la CUP. Bueno, inquietud en los mentideros de la villa, la gente está nerviosa, rumores de todo tipo. Dios santo, ¿qué dirán las memorias de Juan Carlos, que parece que se van a publicar? Escuchen. 5 años después de su exilio, Juan Carlos I publicará sus memorias en noviembre sin atender a los criterios de la zarzuela, que le pidió evitar su publicación. El libro Reconciliación, transcrito por la francesa Laurence Debré, tras cientos de horas de conversación, se editará simultáneamente en España y Francia el 12 de noviembre. La Casa Real se lamenta no solo del contenido, que resultaría incómodo para don Felipe y la familia, sino también de la fecha, coincidente con el 50 de la muerte de Franco y su proclamación como rey. Fuentes consultadas califican el libro como superficial y una autojustificación de don Juan Carlos, quien justifica escribirlo porque le han robado su historia. El entorno del emérito pretende convertir las memorias en una serie para plataformas digitales. La desconfianza hacia algunos amigos de don Juan Carlos en Abu Dhabi es máxima, especialmente hacia Abdul Rehman El Asir, considerado mala influencia. El rey emérito se considera ingobernable tras demandar a Miguel Ángel Revilla sin consultar. Pues me parece muy bien que demandara a Miguel Ángel Revilla sin consultar a nadie. ¿Por qué tiene que consultar a nadie el demandar a un majadero, a un jeta de la vida que lleva toda su existencia subido al coche oficial, que era más franquista que nadie con Franco y luego más antifranquista que nadie ahora? ¿Qué consideración hay que tener con ese señor? Que es un jeta, insisto. Hace muy bien el rey emérito en demandarle y no veo por qué tiene que pedir permiso a nadie si ese señor le insulta. Vamos a ver, la biografía de Juan Carlos pues está llena de luces y sombras. Juan Carlos es un señor pues que ha hecho grandes servicios a este país, que ha cometido también errores, a mi juicio, el fiarse demasiado de la izquierda de este país pensando que con ello la iba a traer hacia el monarquismo. Nada más lejos de la realidad. Cuando alimentas a la bestia lo que hace es engordar, no apaciguarse. Pero lo que está claro es una cosa, es indignante que el rey emérito tenga que vivir fuera de España, mientras que aquí en España tenemos a tanto golfo, corrupto, putero, ladrón, dirigiendo los destinos de este país. Todos esos que dirigen ahora los destinos de este país, ninguno ha hecho ningún servicio por España. Juan Carlos sí, tendrá sus sombras, pero Juan Carlos ha hecho muchísimos servicios por este país y no veo por qué demonios tiene que vivir fuera de España ni morir fuera de España.
¿Qué dirán las memorias de Juan Carlos? Pues posiblemente nada, posiblemente simplemente son una manera de desahogarse. No creo que vaya a contar ninguna cosa explosiva ni muy novedosa. En fin, yo instaría desde aquí a la Casa Real a que ponga de una vez fin a la vergüenza de que el rey Juan Carlos tenga que vivir alejado de un país al que ha rendido enormes servicios. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos del Ministerio de Trabajo, que destinó más del 70% de su publicidad en radio en el año 2024 a emisoras del grupo Prisa. El gasto se concentró en concreto en 2 de las 5 campañas institucionales lanzadas por el Ministerio, liderado por Yolanda Díaz. Recomiendo también artículos que hemos publicado durante este fin de semana. En uno de ellos hablamos sobre el espejismo del coche eléctrico, el desplome de ventas que se ha producido en este sector, la retirada de las subvenciones a los compradores de este tipo de vehículos y las alertas que también se han multiplicado por los incendios que se producen también con estos coches. Fabricantes como Ford, General Motors, Volkswagen o Mercedes han paralizado ya inversiones, retrasado lanzamientos y vuelven a apostar por híbridos o incluso motores de combustión. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Y vamos a empezar el bloque de las 8 con una noticia que demuestra pues que cuando combates la inmigración ilegal, los frutos se recogen muy rápidamente.